Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado ¿El ADN influye también en la ideología? Puede que alguna vez te hayas preguntado ¿en qué influye el que uno pueda ser conservador o progresista? Miremos a nuestro alrededor y veremos qué hay de una tendencia y de otra. Pero no aparece una cualidad que diga, ya lo veo, los conservadores son así o asá, y los progresistas tienen que tener esto o aquello. ¿Y por qué? Pues la contestación a esa pregunta es clara. Primero, no hay una sola razón. Y segundo, si miramos de dónde venimos, veremos la herencia de la especie. En más de una ocasión hemos visto que tanto en una ideología como en otra tienen cualquier particularidad que también tienen las otras. Incluso en una misma familia te encuentras las mismas tendencias. Entonces, ¿qué es? ¿Qué determina que una persona sea de una clase o de otra? Y quizás te respondas, pues es que cada persona es única. ¿Verdad también? Pero eso no nos acaba de convencer. Porque lo que yo quiero saber es qué determina que una persona sea de una clase específica determinada. Es posible que eso nos debe a pensar más profundamente que es el ADN quien tenga algo que ver. Esta combinación genética que lleve a que cada persona sea distinta. Pero complicándolo un poquito más, ¿en qué porcentaje influye el diseño de la personalidad? Vamos a ser atrevidos y sin haber aplicado estadísticas, yo me atrevería a decir que el 50% de nuestra herencia biológica tiene que ver con el carácter. Y es aquí donde puede ser de verdad lo que hace que una persona tienda a ser más abocada o decidida, atrevida o cautelosa, lista o torpe. De todo eso vemos tanto en unos como en otros. Es lo que ha acabado imprimiendo la genética en cada uno de nosotros. Lo vemos al nacer y poco a poco se va descubriendo cuál es la personalidad del individuo, su naturaleza, su temperamento. Resumiendo, si te encuentras con una persona solidaria, tendrá empatía hacia los demás y será una persona progresista. Mientras que si topamos con una persona egoísta y práctica, puede que sea conservadora. Hay personas a las que los intereses les pesan mucho y éstas tratarán de acaparar todo para sí sin importarles los demás. Aunque también habrá que por miedo a veces a saber que siempre tomarán una ruta para ir a cualquier sitio, mientras que otros explorarán otras opciones. A partir de ese momento ya intervienen otras circunstancias, las propias que imprimen el carácter que las distingue del resto de humanos. Y son estas cualidades las que vienen determinadas por un sinfín de características causadas por el lugar de nacimiento, la clase social, pero sobre todo por la época en la que se ha nacido. No hemos tratado de etiquetar a nadie, solo hemos querido saber cómo se llega a una forma de ser y ver la vida. Esta cuestión es más de genetistas, antropólogos, psicólogos o psiquiatras, cosa de la que no soy experto, pero aunque sí lo analizo. Y es entonces cuando trato de adivinar quién es progresista y quién conservador. Hasta la próxima reflexión.